How are you doing today, students of 4th grade? This is Teacher Mario, and today we're going to have the second and the last part of the inflections with verbs, more particularly with the verbs, irregular verbs, because I am really tired of telling you that you don't have to put ed every single time. Why? Vamos a comenzar. Hoy les voy a decir, hoy vamos a ver la segunda parte de las inflexiones. Las inflexiones con los verbos irregulares a los que siempre les ponen ed. Ya no les pongan ed, por favor. Me pongo muy triste cuando le ponen ed a todo. Vamos a ver, les voy a compartir algunas patrones y vamos a ello, ¿ok? Vamos a comenzar, ¿les parece? Día de hoy, 4 de junio del 2020, profesor Mario del González, aquí en el Colegio Montorep. Y let me get some Kleenex tissues and let's begin. Bueno, esta vez nuevamente haremos una pequeña excepción, así que recuerden que los verbos que utilizamos, especialmente en el pasado y en el pasado participio, en esos campos tendemos a utilizar ed, pero ustedes le ponen ed a todo, y eso no se puede. No todos los verbos son regulares, solamente los verbos regulares tienen ed, ya lo habíamos visto. Por lo que tenemos que ahora revisar los verbos irregulares, ¿ok? Primero, recuerden, necesitan verificarlo en un diccionario. Es súper importante que al momento en el que les dejen un verbo para conjugación, lo verifiquen y vean si el verbo es regular o es irregular. ¿Cómo lo van a saber? Con un diccionario. Si el diccionario les arroja la forma de pasado y pasado participio, es porque es un verbo irregular. Ok, vamos a comenzar con estos verbos no tienen una regla, nos lo tenemos que aprender. Pero hay ciertos patrones que siguen y esos son los que vamos a revisar el día de hoy. Ok, comencemos con el primero de los patrones. El tipo 1, en el que el pasado y el pasado participio son el mismo, pero siguen el mismo patrón de sonido. Por ejemplo, tenemos el verbo bring, que el pasado es brought, brought. Buy, bought, bought. Catch, caught, caught. Fight, fought, fought. Teach, taught, taught. Y think, thought, thought. No significa que estos son todos. Son estos los que les puse unos ejemplos de que siguen este patrón. Si ven, todos terminan en GTH y cambia un sonido nada más con respecto al verbo principal. Ok, aquí con este tipo de verbos, si lo ven, el pasado y el pasado participio son el mismo. Ok, lo único que hace es bastante diferente. Entonces, de este tipo de verbos es el tipo 1. Vamos a pasar con el tipo 2. El tipo 2 es the simple, la forma simple, el pasado y el pasado participio son las mismas. Ok, tenemos por ejemplo bet, bet, bet. Ya que tenemos cost, 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 cut, 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 fit, fit, fit y hit, hit, hit. Ok, en este caso la forma simple no es el infinitivo, sino la forma simple. El pasado y el pasado participio van a ser exactamente igual. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije que de hecho to plus verb no era necesariamente un infinitivo? Bueno, dejémoslo como forma simple. ¿Okay? De esta forma, pues el pasado de apostar es bet y el pasado participio de apostar también es bet y el infinitivo es bet. Bueno, la forma simple es bet. ¿Ok? Este sería el tipo número 2. ¿Okay? Y esos saldrían obviamente en el diccionario si los buscasen. Vamos a pasar al tipo 3. El tipo 3 es el pasado y el pasado participio difieren en los sonidos A o U. Por ejemplo, begin, began, begun. Drink, drank, drunk. Ring, rang, rong. Sing, sang, sung. Sink, sank, sunk. Swim, swam, swum. Si ven, todos siguen esa especie de patrón. Entonces, que empieza con I-A-U. I-A-U. Drink, drang, drunk. Ring, rang, runk. Sing, sang, sung. Sink, sang, sunk. Swim, swam, swum. ¿Vale? Ese es el tercero.
Pasemos al cuarto de ellos, que es el pasado estresa la O y el participio adhiere una N. Por ejemplo, break, broke, broken. Choose, chose, chosen. Drive, drove, driven. Freeze, froze, frozen. Forget, forgot, forgot. ¿Vale? Esos son otra. Si ven, también tienen ese. Ajá. Choose, chose, chosen. Drive, drove, driven. Ok, no significa que todos llevan N, porque muchos también me cometen el error de que dicen, bueno, entonces le puedo poner N, si no es ED. No, es así tampoco es como funciona. Ya vimos que hay varios tipos, es 3 más. El quinto tipo es el pasado cambia a una U en cuanto a su fonema y el pasado participio termina en WN. Por ejemplo, blow, blew, blown. Draw, drew, drawn. Fly, flew, flown. Grow, grew, grown. Know, knew, known. Ok, entonces, si ven, cambia la letra una U porque no sé, aunque sea una E, no suena bleu, sino blue, blown. No suena drew, sino drew, drown. Ok, entonces esos también tienen ese patroncito, si lo notan. Ahora, ¿son esos todos los patrones? No, hay más, pero son los más comunes. Ok, entonces en la actividad número 1, esto es del reading que hicimos de Jamie and Scarlett, de Choice. Vamos a encontrar los verbos irregulares y escribirlos, los tienen que escribir en su libreta. Digan a qué categoría pertenecen y escríbanlos en forma simple, pasado y pasado participio. Si tienen un verbo ahí que no es de ninguna de las 5 categorías que vimos, entonces le ponen type 0, tipo 0. Por ejemplo, encontré el primero que podemos encontrar es el verbo caught en pasado, que es el pasado de cachar. Y si nos vamos de nuevo a la lista que les acabo de dar, veíamos que está en el tipo 1, que son de color amarillo, me parece. Entonces tendremos que encontrar los demás y irlos poniendo así en una listita, ¿ok? Esa sería su actividad. Ya una vez terminada, nos iremos a la tarea. En la tarea vamos a seleccionar un verbo de cada categoría de los que les di, de las 5 categorías de colores, y escribir 2 de esos diferentes con oraciones y poniéndole una colocación diferente. Por ejemplo, catch, que es el que vimos ahorita. Vimos I caught a bus. Caché, tomé el autobús. Recuerden que las colocaciones de español no siempre son iguales que las colocaciones de inglés. Y la segunda es I caught a cold, que es atrapé un resfriado, cachar un resfriado. ¿Okay? Otro sería I sang a Christmas Carol, de otra categoría. Y I've sung my favorite song. Acuérdense que para utilizar un pasado participio se necesita tener el verbo have o has, y eso es a lo que llamamos presente perfecto. Eso es algo importante ya que se nos acercan las evaluaciones y es muy probable que sea un tema de examen, el presente perfecto. ¿Okay? Entonces, cuando vayan a utilizar el pasado participio, en este caso sung, usen have o usen has, dependiendo de si están hablando de un boy solito o una girl, usamos has. Ok, entonces recuerden incluir pasado y también incluir pasado participio para que se acostumbren más. Así se hace mucho más sencillo. Very well. So how was it? It's a matter of getting them, okay, and practice them. If you don't practice, believe me, it's going to be really, really, really hard to learn English. But English is not difficult. English is very easy. Es muy fácil el inglés, pero tienen que practicarlos, tienen que acostumbrarse a ellos y tienen que usarlos. No tengan miedo, no pasa nada, no pasa nada que se equivoquen. Tenemos que practicarlos, es la única forma. Yo recuerdo que una vez un amigo mío, que ya era maestro para el tiempo en el que yo todavía me estaba formando, le comentaba que pues yo ya sabía y que aún así como que sentía que me faltaba algo
poder comenzar a dar clases y que me sentía un poco inseguro. Y le dije que cómo me echaba pues la mano, cómo me ayudaba con esto. Así que fue a su computadora, bueno, en ese entonces pues no era tan súper común, pero él era de los que tenía así como que lana, dinero. Y fue a su computadora y me imprimió como 15 páginas de verbos. Este, mitad eran regular, no, un poquito más en regulares y los otros eran irregulares. Y me dijo, bueno, pues te los aprendes en 2 semanas. 2 semanas me dijo. Y sí, me los aprendí y no todos los uso. De hecho, hay algunos que ya no recuerdo, pero pues cuando los veo, los reconozco y ya automáticamente empiezo a intuir qué significan, aunque no sean parte de mi vocabulario activo o de mi lengua activa. Entonces, te tienen que acostumbrar, ¿no? No pasa nada, pero sí tienen que practicarlos. Si no los practicamos, pues, o nada más los practicamos un día y ya después ya nunca los vamos a ver, pues vamos a entrar de nuevo en blanco. Entonces, eso es lo que queremos evitar. There you have your homework, so please do your homework, practice a lot, and trust because I trust you. So see you tomorrow. Tomorrow we have quiz. Study for the quiz and have an excellent day. Enjoy your meal and goodbye.